que lo que se va a enseñar, yo sé que un 50% que agarre eso ya es una bendición. Pero si lo agarra todo, qué bendición tan grande. Aleluya. Nos vamos a tener la segunda venida de Jesucristo. Cuando decimos la segunda, porque una primera. Y cuando una primera, luego otra, se habla una segunda. La segunda venida del Señor Jesucristo. La primera, ¿cómo fue? Un Mesías, un Cristo sufriente. Un Cristo que padeció y vino, se puede decir, por causa del pecado. Vino a redimir el pecado, especialmente el pecado de Adán. El pecado de Adán. Si el Señor redimió el pecado de Adán e hizo una ofrenda especial para limpieza del pecado, entonces, ¿cuál es la razón que a pesar que el Señor hizo una obra, que todavía tenemos tendencia hacia el mal, hacia el pecado? Hay una tendencia hacia el pecado, todos nosotros la tenemos. Y por eso nos sentamos continuamente a oír palabra de Dios, porque necesitamos palabra de Dios para tomar fuerza y poder enfrentar lo que es el pecado, la transgresión, la rebeldía, porque eso aparece de un rato a otro y nos salimos del alineamiento bíblico y transgredimos la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón? Si el Señor ya redimió, si el Señor ya hizo una obra para limpieza del pecado, si el Señor cargó el pecado de todos nosotros, como dice la palabra de Dios, y por qué es que tenemos tendencia al pecado, sino que falta algo más. Y el Señor Jesús hace el trabajo completo. Y por eso es una segunda venida del Señor Jesucristo. Y la segunda venida del Señor Jesucristo, la primera fue para redimir a Adán, pero la segunda es para redimir a alguien más. Redimir a Eva. O sea, la primera fue a Adán y la segunda es a Eva. ¿Y por qué redimir a Eva? Porque se debe completar. Porque primero hizo un trabajo maravilloso, pero ahora viene y lo completa. Y redime ¿a quién? ¿Y quién era Eva? ¿Quién era Eva? A ver, una hermana. Así está la pregunta. La esposa de Adán. Exacto. Eso, la esposa de Adán. Muy fácil. Póngase un 10. 10 y su amo le asciende. Aleluya. Entonces, redimir a Eva. ¿Y cómo se redime Eva? Había un mensaje que ella recibió. Ayer lo miramos y 2 veces lo miramos en esta semana. De modo que me acompañó a otro lugar y allá también lo miramos un poquito. Es el mensaje: no moriréis, haga lo que le venga en gana y no te vas a morir. Sea rebelde con Dios. Y por eso la rebeldía con Dios se mira desde la niñez, a los muchachos, a la adolescencia, más todavía. No en todos, pero es muy notable. Notable que si el muchacho no levanta con Dios, levanta contra unos que se los debe respetar, honra a tu padre y a tu madre, y eso es lo que el niño desde pequeñito le lleva a la contraria, se rebeldiza porque ese mensaje está ahí. Y también el otro es: seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, el ser humano tiende a no querer un gobierno de alguien celestial, sino quieres estar suelto de ese gobierno, quiere andar suelto de ese dominio del Señor, que no es dominio mío, sino más bien es un gobierno especial que tiene Dios, y cada uno quiere andar como quiere. Y cuando llega la palabra de Dios, si hablamos nosotros, no fue de una que la aceptamos, la rechazamos. Pero es que todo lo que toma aquí, la rechazamos. Cuando llegó la palabra de Dios a nuestros oídos, en su mayoría la rechazamos porque había un mensaje subliminal. Usted es un Dios, usted no necesita. Usted es alguien autosuficiente y queríamos ir aquí y allá. Por eso el Señor Jesús, cuando vino acá a la tierra, que miró a la gente que eran personas como ovejas que no tenían pastor. O sea, cada uno se apartó por su camino. Cada uno fue para aquí, para allá. O sea, porque no queríamos el gobierno. Y eso es lo que viene a radicar el Señor Jesús en la segunda venida. Entonces, en la segunda venida ya completa el trabajo y ya ese deseo, ese impulso al mal se acaba al 100%. Ahí sí quedamos perfectos. Como Adán cuando fue creado en el paraíso, quedamos al 100%. Pero en este momento, si ustedes se descuidan, se va para el piso.
Si se descuida, como dijo un viejito, me descarrilé por descuidado. Entonces me descarrilé, sino me descarrilé. Si eso pasa cuando uno descuida. Entonces seguimos leyendo la palabra de Dios y les voy a dar algunos detalles para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces ya les digo unos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Un caballo blanco. Pero este caballo blanco, ¿será que el Señor Jesús viene montado en un caballo en la segunda venida o es simbólico? O sea, cuando uno piensa que el Señor Jesús va a venir montado en un caballo blanco, es ser uno infantil. Esa es una parte simbólica que indica que el Señor Jesús en su primera venida entró a Jerusalén. ¿En qué? ¿Montado en qué? En un pollino. Cuando entró en un pollino, quiere decir que Él entró para traer redención para la humanidad, la descendencia de Adán. Porque el pollino, si usted lee los primeros libros de la Biblia, va a encontrar que el único animal que se lo redimía de todos los animales era el pollino, era el burro. El único que se debía llevar una oveja o un cordero y se lo debía matar en presencia de Dios para poder montar ese animalito, ponerle carga, y no se podía. Si no se lo redimía, no se podía poner carga ni montar, porque era un mandato de Dios, ¿sí? Que se debía tener en cuenta ese animalito y que después de los hombres, el pollino se lo debía redimir, o sea, pagar un precio para poderlo montar. Porque el pollino significa la fuerza de la libertad. La fuerza de la libertad, ¿por qué? Porque era el único que era libre, que debía dejarlo libre. Si no se lo redimía, no se pagaba una oveja, un cordero, no se lo podía montar, no se podía cargar, porque si hacía eso, se pecaba delante de Dios y Dios traía castigo. ¿Y por qué? Porque estos animalitos fueron los encargados de cargar el oro, cargar la plata, el bronce, con el cual se construyó los utensilios del tabernáculo de reunión, igualmente todo lo que se forró el lugar santísimo, que fue en oro. Ellos fueron encargados de cargar. Entonces Dios lo eligió como un animal especial por eso, porque había cargado todo lo necesario para la construcción del tabernáculo de reunión. Entonces por eso aparece como la fuerza de libertad. Dios le dio se puede decir una especialidad a este animalito, y por eso el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, hijo de Ana. Y el Señor lo estrenó, ¿Y por qué no hubo necesidad de pagar el cordero y la oveja para que el Señor Jesús montara este pollino? Porque todavía no ha sido montado por nadie. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Iba montado nuestro Salvador en un animalito que simboliza la fuerza de la libertad. Como quien dice, desde ahí, de ese momento, cuando el Señor Jesús se ha levantado en el Calvario, el hombre iba a tener libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya, grande es el nombre de Jesús. Pero en esta ocasión viene simbólicamente montado en un caballo. ¿Qué quiere decir? Que ya no viene como el príncipe de la paz, ya no viene como el que viene como aquel Mesías sufriente, sino que ahora viene como juez. Ahora viene a pelear. Ahora viene a acabar con sus enemigos. O sea, es diferente. Entonces, por eso el caballo se usaba para la guerra. Los que trabajaban en el campo eran los toros y las vacas. Se las usaba para eso, para el arado, para el molino, a dar vueltas ahí de molino. No sé si alguien conoce los molinos los trapiches de caballos, que el caballo dando vueltas. Ahora son caballos, en el tiempo se usaban toros o vacas. Los caballos se los usaban casi 100% para la guerra. Los amansaban y ahora sí, ese es mi caballo del rey, el más mejor para mí. El general tenía un caballo bien fino, también los soldados los tenían, se usaban para la guerra porque corrían fuerte y corren fuerte hasta ahora
y eso no les da miedo el sonido de la jabalina, de la espada, y así. Y se dejaban matar los caballitos, por eso simboliza que viene a la guerra. La guerra. ¿Y por qué blanco? El blanco tiene que ver con pureza, o sea, es un justo juicio del Señor. Lo que Él hace es justo. Él nunca es injusto en nada, Él es justo. Justo al 100%. Demos alabanza por el Señor. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Él es el testigo fiel y verdadero. El que sabe si falló usted o no. Porque hay cosas que a veces le hablan a los demás y a veces hablan más de la cuenta y a veces nos dañan la imagen, pero estas personas no saben a fondo qué es lo que pasó y por qué fue eso. Y a veces juzgan, pero esas personas no conocen el corazón, no conocen a fondo las cosas y a veces cometen el gran pecado de estar juzgando y acusando y hasta calumniando. Pero aquí tenemos el testigo fiel y verdadero que sí sabe si hemos hecho las cosas o no las hemos hecho. Él lo sabe. Aleluya, y esa es la bendición que tenemos. Y aquí dice: con justicia juzga, además de juzgar, pelea. Y sus obras como llama de fuego, o sea, penetrante, que penetra. Como que dice un escáner, se lo pone a la mente suya, al corazón de todos, y sabe qué hay en el corazón y conoce las intenciones del corazón. Porque el Señor Jesús conocía los pensamientos de todos los contrarios de él cuando estuvo en peregrinaje acá en la tierra, conocía qué era que pensaban. Y por eso, antes de hablar ellos, dice: ¿por qué camináis en vuestros corazones? Ya les decía, porque les está diciendo: yo conozco qué es lo que están pensando. O sea, les mira todo por dentro. Y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas, no solamente una corona, sino varias coronas. Varias. ¿Sí? El Señor recibió corona como profeta. ¿Sí? Profeta. El Señor Jesús recibió corona como sumo sacerdote. Y también recibió corona como sacerdote. Y recibió corona también como rey. Y otras coronas más. O sea, que el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y en este momento, del nombre del Señor Jesús de Nazaret, espero que tengan madurez porque le voy a decir ahora. Si quieren algo nuevo, pasamos eso. Si quieren algo, que a veces la gente se confunde. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, ya no se va a llamar Jesús. Ya va a venir con otro nombre. Todo porque cada nombre es de acuerdo a la obra que Él va a hacer. Vino con el nombre de Jesús o Yeshua porque Él es el Salvador, que quiere decir Salvador, o que va a salvar. Pero en esta ocasión trae otro nombre que Él solamente sabe, que todavía no ha sido revelado. Sí, sí estamos. Porque algunos malinterpretan. Entonces, a este momento se usa el nombre de Jesús y echamos fuera demonios, oramos por enfermos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ya la palabra de hecho, lo hacemos todo en este nombre. En el nombre de Jesús, usted debe doblegarse en la rodilla, lo que trae en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Amén, amén. Pero luego, como viene a hacer otra obra, ya va a tener otro nombre. Otro. Y ahora sí le pregunto, en el Antiguo Testamento, si hay el nombre de Jesús ahí en alguna parte, Malaquías está queriendo. Porque era otra obra. Pero desde el Nuevo Testamento, apenas nació Jesús, los ángeles, ¿sí? O antes de nacer a José ya le voy a dar un nombre, me parece que a María también, ¿verdad? Porque ya era un nombre significativo, indica Salvador. Pero aquí aparece que va a tener otro nombre, pero no lo voy a decir porque le echaría mentira cuál es, porque la palabra de Dios no lo muestra. No sabemos cuál es, pero cuando Él ya tenga su segunda venida, vamos a saber.
saber cuál es el nombre. Santo es el nombre de Jesús. Bien la alabanza para el Señor una vez más. Gloria a Dios. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre. ¿Y por qué estaba teñida en sangre su ropa? Porque él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote como Aarón, que no era el orden de Melquisedec, cuando entraba al lugar santísimo, él entraba con sangre. Y además de eso hacía que y aquel animal, aquel cordero, se salpicara un poquito de sangre en su vestidura, un poquito. Pero el Señor Jesús en su segunda venida aparece teñida toda su ropa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús derramó toda su sangre, manchó toda su ropa, toda. Y por eso cuando le pusieron ese satín, la tela de satín, los romanos, esa tela se le pegó al cuerpo, pero la ropa de él ya se la habían quitado. Y cuando se la quitaron, le martirizaron más porque se le pegó y le quitaron piel. Por eso la palabra de Dios dice: por su llaga fuimos nosotros curados, porque en el momento que le quitaron esa tela, todo su cuerpo devolvió una sola llaga. Una sola llaga. Por eso uno dice por sus llagas, sino por su llaga. Llaga está hablando de una sola, o sea que le quitaron la piel. No sé si alguien ha tenido la experiencia, antes de que uno iba al hospital, tenía una herida, le ponían una gasita aquí. Y cuando iba a hacerse la quitar, el médico nos la arrancaba así suavecito y ¡pam! Y eso con todo velito y algunos más globos gritaban y lloraban. Entonces eso es lo que decía Jesús, que uno fue y con todo bien. Entonces el Señor fue desfigurado. Eso fue la primera venida. Pero en esta viene dando a conocer que es el sumo sacerdote que con su propia sangre entró al lugar santísimo del cielo, y que ahora viene a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuáles son los enemigos? Ahí van a estar operando acá en la tierra. Si usted ha leído la Biblia, millones de demonios. Hay en el firmamento cantidades, pero van a caer acá en la tierra. Van a estar acá en la tierra, y los del abismo también van a estar acá. O sea, se puede decir reunión de demonios, donde dice la palabra de Dios que se van a reunir en un lugar, voy a dar detalles, llamado Armagedón o Megiddo, que queda en Israel, en ese valle. Se van a reunir naciones, o sea, ejércitos, mejor cantidades, y se lee la palabra de Dios que, según lo que miró Juan, es 200 millones de soldados. Y además van a haber presidentes, van a haber generales a nivel mundial, o sea, gente importantísima, porque en una ocasión leí algo de los enemigos del Señor, que ellos dicen: sabemos que va a haber una segunda venida de Jesús, vamos a estar listos a esperarlo, no a recibirlo con honores, sino que vamos a reclamarle, vamos a hacerle reclamos, vamos a reclamarlo. ¿Por qué es que aguantaron hambre los africanos? ¿Por qué es que hay madres que perdieron sus hijos, viudas e hijos huérfanos? Vamos a reclamarle miles de cosas. Y además de eso, vamos a esperarlo con las armas más sofisticadas que tengamos para vencerlo. O sea, el Señor le van a hacer una huelga, según los oscuros, y van a quererlo acabar. Y hay un arma que tienen ellos, se llama Eiser, que es un arma para, según ellos, para absorber demonios y absorber espíritus. Entonces comparece con esas que lo van a disparar el Señor, como cogerlo y absorberlo y triturarlo y acabarlo. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que pueden hacer eso? No. El Señor va a ser el vencedor en el Armagedón, gracias, o en el valle de Megiddo, donde va a ser la tercera guerra mundial, donde todas las naciones enemigas del Señor, no hablamos de todas las naciones de la tierra, no, todas las naciones enemigas del Señor, porque no todas son enemigas, pero van a esperarlo, y sabemos que el Señor Jesús va a ser victorioso, porque Él dice que los va a vencer no solamente con la espada. ¿Cuál espada? ¿Con la mano?
su boca. La espada de su boca. ¿Sí? Y el Señor Jesús lo demostró antes de ser crucificado. Porque Judas le dio un beso. ¿Sí? Y Jesús le preguntó: ¿a quién están buscando ustedes? ¿Sí? Y le dijeron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dijo, ahora sí habló con potencia y autoridad: yo soy. Y apenas dijo yo soy, cayeron patas arriba todos sus soldados. ¿Sí? ¿Cómo sería ridículo? ¿Sí? Mirando que cayeron patas arriba, pero ahí indicó el Señor Jesús autoridad. Pero luego ya no le puso autoridad, dijo: ¿quién buscan? Ya le dijeron: a Jesús. Ah, pues mire, aquí estoy. Y ahí lo capturaron, se lo llevaron. O sea que él se entregó a sí mismo. Porque si hubiera querido él, usaba su autoridad y todos se morían. Se morían porque el Señor tiene poder. Entonces, la segunda venida, él varía a todos sus enemigos, especialmente al antimesías, al falso profeta, con la espada de su boca, con lo que él habla. ¿Eh? Y por eso también, si usted ensaya y usted se llena de unción, cuando usted habla, cuando usted predica y cuando usted invoca el nombre de Jesús de Nazaret, este nombre tiene autoridad. Hay hombres que han venido a atacar y han subido su mano encima para con el cuchillo bajarle en el pecho del hermano, pero esa mano quedó arriba cuando el hermano ha invocado el nombre de Jesús. O sea, la palabra de Dios, el nombre de Jesús tiene poder. Amén, amén. Entonces el Señor Jesús no necesita espada, no necesita un fusil, no necesita un misil para acabar sus enemigos, solamente con la boca. Con la boca y listo. ¿Sí? Como que dice: ¿usted es el Mesías? Sí, yo soy. Tenga para el suelo todo. Eres poderoso. ¿Sí? Y esa es la razón que muchos tendrán que arrodillarse ante el Señor, porque deben arrodillarse los que están arriba de los cielos, abajo de la tierra, y abajo de la tierra deben doblegar sus rodillas ante el Señor. Pero ahí tendrán que doblegarla obligatoriamente. Obligatoriamente doblegar las rodillas. Y por eso, mis hermanos, qué bueno que las dobleguemos nosotros voluntariamente. Porque ahora es 100% voluntario. Nadie le obliga a usted a que se arrodille. Usted lo hace voluntariamente. Amén, amén. ¿Quién tiene alabanza por el Señor? Y además de eso va a haber miles y millones de ángeles que también van a venir con el Señor Jesús. Porque viene acompañado de sus santos. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Y dice: él pisa el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Va a haber un derramamiento de sangre acá en la tierra como nunca lo ha habido. Y en su vestidura, en su pueblo, tiene escrito el nombre, este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que por encima de él no hay otro. Se levantó un imperio llamado babilónico, que fue uno de los más fuertes a nivel mundial, que es la estatua, el pecho de oro y la cabeza de oro que muestra en Daniel. Luego vino otro reino o imperio llamado el Medo-Persa, que también fue fuerte, que indica la plata que estaba en esa estatua. Luego vino otro reino, otro imperio llamado greco-romano, greco-macedonio mejor, que también hizo parte de lo que parte del cobre que había en esa estatua. Luego una parte de las piernas de hierro y los pies de los dedos mezclados entre barro y hierro, que indica el imperio romano. Y dice que una piedra fue desprendida de un monte, y esa piedra es el Evangelio de Jesucristo, es el reino del Señor Jesús, que vino y golpeó aquella estatua y la tiró al suelo y la desmenuzó, y la hizo desaparecer. Entonces, la segunda venida de Jesucristo también es la destrucción de todos los imperios, los reinos de los hombres. Hasta ahí llega el orgullo del hombre, hasta ahí llega la arrogancia de los hombres, y de ahí, en ese momento, el reino pasa al Señor Jesús de Nazaret. Que en el momento solamente reina la vida de nosotros, que debemos dar lugar a él. Pero en ese momento, en esa guerra, en la segunda venida de Cristo, ya el Señor Jesús toma el reino de todo el planeta Tierra. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret.
Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, la pregunta es, si en esta guerra, si usted le puso cuidado a lo que estuve enseñando, en esta guerra mueren todos los seres humanos inconversos o quedan algunos. Quedan. Porque los que mueren son los que están atacando a Jerusalén y esperando al Señor Jesús para acabarlo y hacerle huelga. Pero queda cantidad de gente en Colombia, queda cantidad de gente en Venezuela, en Ecuador, queda cantidad de gente en Estados Unidos, en muchos países del mundo, queda cantidad de personas. Entonces, el Señor Jesús va a mostrarle a las naciones que Él verdaderamente sabe gobernar rectamente con vara y hierro, que es el único rey que va a gobernar la tierra con equidad, con justicia, porque Él no hay injusticia, no hay pecado en Él, no hay injusticia de ninguna clase. Entonces, todos los gobiernos han fallado. Usted se ha dado cuenta que usted ha votado por el presidente tal y no ha cumplido al 100%. Y llegan las campañas, tal vez estén llegando las campañas de los días. Ahora sí se va a levantar el presidente de Colombia. Ahora sí, este sí. Si está oyendo, este sí va a ser. Con este sí, Colombia va a cambiar. Pero llega el tiempo y sucede lo mismo que los otros. Y llega este y dice, no, yo no voy a ser como el otro que robó, que hizo esto, lo otro, que fue esto y ya le daña la imagen bellísima. Y cuando sale esto, también la misma mala imagen. Porque no logró el objetivo. Pero el Señor Jesús sí va a tener un reinado perfecto. Todo equitativo, todo orden, todo bendición, donde nadie podrá quejarse. Donde todo será equitativo. Comida para todos, ropa para todos, vivienda para todos, agua potable para todos, y todo bueno para todos, ¿sí? Por igual. Santo es el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Entonces aquí en esta hora de que ya estoy terminando el tema, aquí hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Pero también la palabra de Dios dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que está montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un largo fuego que arde con azufre. Aquí les doy un detalle. El infierno que nosotros sabemos es el mismo lago de fuego o es otro. Es otro. Miramos en esta semana que hay un lugar que se llama abismo. Ese abismo es la cárcel de los demonios más rebeldes que ha habido, que fueron echados en esa cárcel. 2. Seol o infierno. Es un lugar transitorio donde va el hombre que ha cometido pecado acá en la tierra y no se arrepintió. Es un lugar transitorio. Pero del juicio del trono blanco, que no ha alcanzado a mirar ese tema, ya son juzgados los hombres y son echados a otro lugar, no al infierno, sino hay otro lugar. Y aquí miramos que es un lago de fuego, que arde con azufre. ¿Y quién estrena ese lugar? Porque todavía no ha sido estrenado. Lo estrena el falso profeta y la bestia. Es un hombre que va a ser malísimo. Lo estrena ese lugar, o sea que tiene el honor de estrenarlo. ¿Y quién es echado en tercer lugar? El dragón, la serpiente antigua. Es echado en el lugar. Y luego son tirados allá todos los que sean juzgados del trono blanco, que no sean hallados escritos en los libros, ni en el libro. Todo el que no sea hallado escrito en el libro de la vida, ni en los libros, van a ser echados al lago y arde con azufre. Que es la muerte segunda. O sea que en el momento nadie está en ese lugar. Nadie, la gente que murió, ninguno está allá en el lago de fuego. Pero va a llegar el momento donde llegue el juicio del Señor Dios Todopoderoso y todos los que no sean hallados, repito, en el libro de la vida, son echados allá. ¿Y por qué son echados allá?
Porque el que es echado allá es aquella persona que no quiere nada de Dios, que no le agrada la palabra de Dios, que la rechaza. Entonces Dios le va a dar el gusto a ellos. Como ellos no quieren nada de Dios y Dios está en todas partes, ¿sí? Dios lo llena todo, ¿sí? Pero hay un solo lugar donde no está Dios, ¿sí? Que Dios lo creó ese lugar para castigo, pero su presencia no va a estar allá. Y el único lugar donde no está Dios es el lago que arde con azufre. Es el lugar que Dios no está, ¿sí? Entonces va a dar el gusto a la gente y a los demonios, a todos que son rebeldes y enemigos de él. Y si no quieren nada de mí, pues entonces lo voy a poner en un lugar que no va a estar nada de mi presencia, para que ustedes estén contentos. Como quieren estar contentos sin mí, entonces estén allá. Y quiero decirle que el hombre sin Dios no es nada. La presencia de Dios se mueve acá en la tierra, por eso aunque hay personas inconversas, tienen su momento de alegría, tienen su comida, tienen su vestido, pero imagínense sin Dios, ¿sí? Sin Dios, ¿sí? Si nosotros con la manifestación del Señor a veces nos sentimos tristes, ¿sí? Por algunas cosas, ¿cuánto más será sincero Dios? Para nada Dios, cero presencia, ¿sí? Entonces eso va a ser terrible. Y por eso, mis hermanos, qué bueno que busquemos de Dios, valoremos su palabra, porque el que ama a Dios ama su palabra, ¿eh? Porque muchos, la palabra de Dios habla de los creyentes, dice que va a haber mayor condenación para aquel que rechaza lo de Dios, porque hay hombres que han caminado con el Señor un buen número de tiempo, pero es gente que rechaza la palabra de Dios, la odia, la menosprecia. Oí de unos que mientras enseñaban la palabra de Dios, ellos eran hasta predicadores y enseñando la palabra de Dios, y ellos estaban, como decir, el salón se estaba dando la palabra de Dios y estaban otros salón jugando ajedrez, tranquilo jugando ajedrez, como diciendo lo que está enseñando allá es basura. Y ese error, mis hermanos, no hay que cometerlo jamás, ¿eh? Y por eso varias veces he dicho, hermano, apague su celular, hermano, apáguelo, porque si alguien le llama, usted sale corriendo a contestar, y eso no se debe hacer, se llama irrespetar a Dios, ¿sí? Se llama ser un grosero con Dios, ¿sí? Y en cualquier momento se la cobran, ¿sí? Y yo he mirado gente en silla de ruedas, he mirado gente sufriendo, padeciendo, por causa de ser groseros con Dios, ¿sí? Groseros con la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos cuidarnos de eso, ¿sí? Ser muy respetuosos, y cuando usted viene a oír una enseñanza, óigala con atención, con reverencia, póngale sentido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro muy grande, una riqueza demasiado grande que Dios la ha dado para nosotros, ¿sí? Y si nosotros rechazamos su riqueza, entonces en cualquier momento dice que vamos a ser mayormente condenados, ¿sí? Porque sabiendo la verdad, teniendo experiencia con el Señor como las hemos tenido, y ser un grosero, ser un irrespetuoso con Dios, eso nos acarrea una mayor condenación. Entonces, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, como siervo viviente le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a seguir al Señor Jesús con sinceridad, vamos a valorar su palabra. Su palabra, que debe estar en relieve bien alto en su vida, y vamos a decir al Señor Jesús, te estamos esperando, ¿sí? Y al final del Apocalipsis dice que todos debemos estar diciendo, ven Señor Jesús, ¿sí? Y todos los que me oigan, digan, ven Señor Jesús. Digamos todos aquí, porque es la porción última de Apocalipsis. Diga, ven Señor Jesús. Y todos los que nos oigan, digan, ven Señor Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo, queremos la segunda venida de Jesucristo. Yo la quiero, ¿eh? Y espero que usted también, con todo el corazón, la desee. Si fuera hoy, es excelentísimo. Alabanza sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, estén de pie. Estoy terminando el tema, que era un poco amplio, pero ya lo acabamos.